Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. ¿Y tú? Muy bien, Manuel. Mira, nuestra audiencia nos ha pedido que hables de uno de tus personajes que tienes en tu libro 22, La Guerra de los Dioses, de Nelson Mandela. La pregunta es, ¿por qué lo consideraste a él para ser parte de tu obra? Bueno, Nelson Mandela, sin lugar a duda, es uno de los personajes o personas claves en el siglo XX, aunque él vivió también algo en parte del siglo XXI, pero es una persona, al igual que lo fueron Gandhi y Martin Luther King, que persiguieron la libertad a través de la no violencia, ¿no? Gandhi, como todos sabemos, fue el gran iniciador. Y acuérdate que Gandhi inició esa persecución o búsqueda de la no violencia para lograr la libertad y fue precisamente en Sudáfrica. Nelson Mandela, como ahora veremos, nace en 1918, cuando Gandhi todavía está con su experiencia sudafricana y ya la había experimentado y lo lleva a la India, que es donde hace realidad la independencia de la India. Martin Luther King siguió el mismo ejemplo en Estados Unidos y Nelson Mandela pues aplica el mismo método para lograr la independencia de Sudáfrica, pero con resultados muy diferentes. Nelson Mandela tiene que pasar 27 años de su vida en prisión por culpa del segregacionismo y de su lucha pues, por la libertad del pueblo sudafricano. Pero Nelson Mandela consigue algo que nunca antes nadie había conseguido. Y es que después de 300 años de opresión, de represión, de apartheid, el pueblo de Sudáfrica fue liberado de la esclavitud, que en este caso la ofrecían los que se llamaban afrikaners. Afrikaners eran los colonizadores blancos de ascendencia holandesa, que a partir del año 47-48 establecieron las leyes del apartheid, segregando totalmente a los negros y negándoles totalmente sus derechos. Entonces, pues, Nelson Mandela, pues, no podemos decir nada más que es un producto de la época, ¿no? Pero un hombre que conmovió no solo a Sudáfrica, sino al mundo entero. Y un día que recordaré siempre es el 11 de febrero del año 1990. Y es el día en que Nelson Mandela, pues a las 3 de la tarde, hora sudafricana, salía de la prisión en Sudáfrica por primera vez en 27 años. Yo recuerdo estas imágenes pues como si fueran ayer. Recuerdo que me conmovieron la dignidad, la forma de andar de este hombre junto a Winnie Mandela, los dos de la mano, después de pasar tremendas torturas y trabajos forzados. Cuidado, porque este hombre estuvo en trabajos forzados en estas cárceles, como ahora veremos, ¿no? Y eran trabajos forzados pues brutales, o sea, solo era picar piedras por el gusto de picarlas y luego pulverizarlas. O sea, las manos de estas personas pues estaban todas llenas de callos, todo era un sufrimiento horroroso. Y lo que el régimen sudafricano pretendía, como cuando ingresa en la cárcel, es pues eliminarlos del público, o sea que ya la gente una vez que entraran en una cárcel ya no se acordaran de ellos. Pero en el caso de Mandela eso no fue posible. Cosa muy curiosa, la imagen de Mandela, la gente pues no conocía su cara porque cualquier fotografía de él por 27 años estuvo prohibida en los periódicos. Solo la conocían pues a través de octavillas y prensa clandestina, pero el pueblo en general conocía el nombre de Nelson Mandela, lo que él había tratado de ser, pero no le podían poner una cara a esa persona. Así de represivo era el régimen sudafricano. Manuel, cuando tú hablas de un personaje como Nelson Mandela, en tu libro hablas de las cartas de la luz y de la oscuridad. A veces hablas de que la luz está también en la oscuridad, y en este caso en su vida es un testimonio de todas las vicisitudes que él pues tuvo que pasar. A final de cuentas, detrás de todo eso que estuvo encarcelado, es que se ve la libertad de un pueblo, de toda una nación, y nace como un nuevo líder, como bien lo comparas con Mahatma Gandhi y con otros más. Y la pregunta es,
¿Él qué carta del destino pudo haber jugado en tu libro? Bueno, él realmente yo le pongo como una parte de la carta que jugó Martin Luther King. O sea, realmente él cuando está jugando en mi libro, él es un personaje que ayuda a una carta. ¿Me entiendes? A él no le asigno una carta determinada. Es un personaje más, pero que lo ligo a Gandhi y lo ligo a Martin Luther King. Para iniciar digamos, la numerología y la vida de Nelson Mandela, te quiero recordar otra vez la obra de Joseph Campbell, El viaje del héroe, que aquí hicimos referencia a ella durante la biografía de Xi Jinping, el líder chino. Bueno, pues Nelson Mandela es otro personaje clave en el mundo jugando la epopeya de El viaje del héroe. Él es el prototipo típico, un hombre que nace muy alto, porque ahora, como veremos, él nace en el Transkei, que es una parte del sudoeste de Sudáfrica, dentro de la tribu de los Xhosas. Él es un noble dentro de su tribu, su padre era jefe tribal y él se le considera pues nobleza de la época, o sea, él nace pues dentro de su tribu, siempre quitando las diferencias, pero él nace de familia noble. Él nace de familia noble. Su padre muere y él va a pasar a ser un hijo adoptivo del rey de la tribu, que le da una educación especial e incluso va a la universidad, algo que no era un privilegio de muy pocos, y más en la Sudáfrica de la época. Entonces, quiero iniciarlo con el viaje del héroe de Joseph Campbell. Acuérdate, el héroe nace de cuna alta, cae, sufre, pierde la libertad en muchas ocasiones, para al final resurgir como un ave fénix y regresar victorioso a su pueblo. Esto es, como vimos en Xi Jinping, la misma carrera que va a seguir Nelson Mandela, aunque diferente, y yo creo que es de los tres personajes que hablábamos antes, de los más importantes del siglo XX, Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela. Fíjate qué curioso, los tres negros, tres personas de raza negra y que cambiaron el siglo XX. O sea, muchas veces no nos paramos a pensar en el significado de todas estas personas y que eran de raza negra y cómo se levantaron contra la opresión y consiguieron la libertad. Entonces vamos a empezar un poco con la biografía de Nelson Mandela. Él, como te dije, pues nace en el Transkei, en Sudáfrica, y en la tribu de los Xhosas, clase social alta, pero tenemos que entender lo que es una clase social alta en una tribu. O sea, tampoco vamos a pensar que era un millonario o algo, no, era una clase social privilegiada dentro de una tribu, tal como vivían las tribus. Todavía vivían en chozas en la época, o sea, no nos imaginemos una cosa estrafalaria, ¿no? Era una clase social alta dentro del concepto tribal de la época. Él nace un 18 de julio del año 1918. Cuando sumamos todos los números nos da 35, que equivale a un número 8. Es un número, como hemos hablado otras veces, el número 8, quizá que no va acorde con su vida. Porque acuérdate que siempre hemos hablado del número 8, es un número que busca mucho el dinero. Todo lo contrario que hizo Nelson Mandela durante toda su vida. O sea, pero es un número de nacimiento. Luego veremos el día que sale de prisión, tanto como el día en que fallece, que sí dan el número de la libertad, que es el número 5. Pero vamos a ir por partes, ¿no? Entonces, él nace, a los 2 años o 3 su padre muere, él pasa al cuidado directo del rey de la tribu, porque te digo todos estos conceptos tribales,
le mandan a una escuela metodista y ahí es donde le cambian el nombre, porque su nombre de nacimiento es Rolihlahla. Ese era su nombre africano, Rolihlahla, que significa revoltoso. Y desde luego va a ser un revoltoso toda su vida, ¿no? Porque se va a rebelar contra todas las injusticias que ve a su alrededor. Pero del nombre de Rolihlahla no se le conoce casi nada, ¿no? Entonces, a los 7 años, él está en esta escuela metodista y deciden esto no es un nombre cristiano y le cambia el nombre pues, a Nelson. Eso sí es un nombre más cristiano, ¿no? Y desde entonces él es Nelson Mandela. Él, bueno, continúa sus estudios, le mandan a estudiar a diferentes sitios, incluso va a la universidad para estudiar Derecho a la Universidad de Fort Hart, que era la única universidad negra que había donde se les permitía a los negros estudiar. Cuando él se va allí, el jefe de la tribu, pues decide que le va a buscar una esposa. Era muy joven y que le va a buscar una esposa. Entonces le presentan a la esposa y bueno, él decide que él no está dispuesto a casarse, entonces pues se escapa a Johannesburgo, siendo muy joven. ¿Qué pasa aquí? Bueno, él no tenía dinero. Él, bueno, pues se tiene que llevar unas cuantas vacas o una vaca y un ternero y venderlos en el mercado para conseguir dinero para ese pasaje para él y su hermanastro, bueno, que era su hermano, el hijo del rey de esa tribu, y los dos se van a Johannesburgo. Allí en Johannesburgo, bueno, pues las cosas no son fáciles, pero él encuentra trabajo y el amigo como administradores y cuidadores en una mina de oro. Están ahí en la mina de oro y entonces es cuando experimenta por primera vez lo que es la discriminación contra los negros. Jornadas agotadoras de trabajo, sueldos de miseria y golpizas continuadas. Si no cumplían las horas, si se paraban para beber agua cuando no era la hora permitida. Y es cuando él realmente pues, estalla contra todo este sistema, decide, con el poco dinero que va acabando consiguiendo, acabar su carrera de Derecho y a partir de ahí empieza, cuando sale de la universidad del mismo Johannesburgo, él se une a una compañía de abogados que solo trabajan para los negros, la población negra, para que puedan solucionar sus problemas. Mandela ve pues, que la situación no cambia. Entonces, pues él se une al Congreso Nacional Africano. El Congreso Nacional Africano era el partido clandestino más importante que había en Sudáfrica y que luchaba contra el apartheid. ¿Cómo definir a este hombre en esos momentos? ¿No? Cuando él ya pasa después de todo esto y ya de mayor y está escribiendo, bueno, su famoso libro es El largo camino hacia la libertad, él dirá una frase pues que nos quedó a todos en la memoria y es, él dice, si yo tuviera el tiempo en mis manos, haría lo mismo otra vez. Lo mismo que haría cualquier hombre que se atreva a sí mismo a llamarse hombre. Imagínate qué frase. Después de pasar 27 años en la cárcel, dice que lo volvería a hacer todo igual, porque un hombre que quiere llamarse hombre tiene que luchar por la libertad, no solo de él, sino por la de todos los que le rodean. Entonces, imagínate ya con esta frase, después de 27 años en prisión, con la persona delante de la que nos encontramos, ¿no? Aquí hablamos muchas veces de sapiens o de seres humanos. Yo te diría, si hay alguien que es un ser humano, para mi gusto es Nelson Mandela. Él sí que se comportó desde el primer momento con una dignidad y una
austeridad total, tanto cuando estaba en la cárcel como cuando luego era presidente de Sudáfrica. Entonces, bueno, estamos ahí en los principios, cuando él funda, cuando entra en el despacho de abogados, cuando se une al Congreso Nacional Africano. Y en el Congreso Nacional Africano, pues había, por supuesto, varias tendencias, ¿no? Había dentro de él, pues una tendencia muy izquierdista, marxista. Lógicamente, estamos hablando de una época, estamos hablando de los años 30. La influencia de la Revolución Soviética era todavía muy grande para los pueblos que buscaban la libertad y que creían que lo podían hacer a través del marxismo. Él personalmente no era marxista, pero sí dentro del Congreso Nacional Africano había un ala marxista muy importante. Entonces, el gobierno sudafricano aprovechaba el hecho de que pudieran estar influenciados por el comunismo para tenerlos totalmente prohibidos, a pesar de que ellos nunca habían cometido ni un solo crimen, pero eso les servía. Estados Unidos, con su miedo al comunismo internacional, pues los apoyaba. Acuérdate que en esa parte todavía Sudáfrica era parte de la Commonwealth británica, o sea que estaban todavía bajo la supervisión británica, en el sentido pues que lo que era la Commonwealth, pues que el jefe del Estado pues, seguía siendo pues el rey o la reina de Inglaterra. No se metían mucho con los sudafricanos por eso, porque decían que eran anticomunistas, ¿no? Entonces pues les dejaban hacer y deshacer. Es en el año 47, llega la Segunda Guerra Mundial. El partido Afrikaner, que es el que gobernaba, era abiertamente pro-nazi. Tú ves imágenes de la época y que ellos llevaban la simbología nazi, los uniformes pardos nazis. Apoyaban abiertamente a Hitler, aunque pues, cuando perdió la guerra, pues, dijeron no, nosotros no somos así, pero automáticamente en el año 47 ese partido ganó las elecciones con la promesa de empezar un apartheid brutal entre blancos y negros. Primera cosa que hacen, bueno, necesitas un pase para salir a trabajar, para salir de tu casa. ¿Qué pasaba? Fíjate qué curioso, pues que las personas que iban a conseguir ese pase, como no llevaban el pase para ir a solicitarlo, pues eran arrestadas. Claro, entonces nos van a decir, bueno, señores, ¿qué contradicción es esta? Nos están pidiendo un pase para circular por nuestras ciudades, por nuestras casas, por nuestras calles. Nosotros vamos a obedecer y vamos a conseguir ese salvoconducto, pero si no nos dejan llegar a donde los piden, ¿cómo podemos conseguirlos? O sea, siempre de una manera civilizada, tratando de hacer entender a estos dirigentes, que además estos dirigentes pues se creían que Dios estaba de su parte. O sea, que ellos habían venido a Sudáfrica pues, para civilizarlos y que Dios estaba de su parte. Y tú no los podías sacar de eso. Entonces, claro, fíjate el conflicto que ya se ponía aquí, porque ya ellos estaban luchando no solo contra un gobierno tiránico y opresivo, sino que además en un gobierno, pues según ellos, apoyado por Dios. Entonces, cualquier decisión que tomaban, pues era una decisión pues, que Dios estaba detrás de ella. Es la cosa que hemos hablado muchas veces de las religiones, ¿no? Las cosas en Sudáfrica, estamos hablando del año 47, 48, pues se continúan deteriorando. La represión continúa. El gobierno sudafricano le da igual. Si hay muertes, hay muertes. No hay ningún problema con eso. Y ahí es cuando Nelson Mandela también hace una de sus grandes alocuciones y dice: deja que la libertad reine. El sol nunca se pone sobre algo tan glorioso como pueda ser un logro humano. O sea, imagínate en medio de esto que te diga frases como esa. Y
y les cierran el bufete y van contra ellos. Y entonces pues te dice pues otra frase también: la mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre, como luego aplicará a su vida. O sea, para él la gloria no era no caer, sino levantarse. Eso es una frase, bueno, que sabemos que es muy cristiana, ¿no? Y él lo aplica al máximo, ¿no? Él viaja dentro de Sudáfrica y también te vuelve a decir en otra de sus alocuciones que no hay nada como volver a un lugar que parece no haber cambiado para descubrir que las cosas que han cambiado no es otra que tú mismo. O sea, ves las cosas, puede parecer que han cambiado, pero a lo mejor las cosas no han cambiado. Quien ha cambiado realmente eres tú. O sea, te digo, este tipo de filosofía es magnífica teniendo en cuenta el periodo en que vivimos. La cosa sigue. Los disturbios en Sudáfrica en el año 60 es la famosa masacre de Sharpeville, en la cual pues estudiantes y mujeres y niños son masacrados por las tropas sudafricanas. El gobierno sudafricano dice, bueno, pues que han sido provocados. Y ahí es ya cuando viene el salto cualitativo del Congreso Nacional Africano, en parte liderado por Nelson Mandela, y es cuando deciden que la no violencia puede no ser el camino. Porque ellos inician la no violencia, la inician con huelgas, la inician con diferentes cosas, pero el problema era que son gente muy pobre. Entonces, si hacían huelga, no les pagaban. Claro, ¿por cuánto tiempo esa gente podía aguantar sin que les pagaran? Y ahí es donde viene la necesidad de hacer, pues, volver a una guerra, o sea, encauzar un poco el camino con actos más violentos. El Congreso Nacional Africano empieza a volar, pues, torres de electricidad, centros de comunicación, pero siempre con la idea fundamental de no causar víctimas humanas. Nelson Mandela en esa época es juzgado, él y otros dirigentes. Es un juicio que dura 4 años y él decide defenderse a sí mismo, y ellos y los otros acusados también deciden defenderse a sí mismo, porque los acusaban de ser parte del Partido Comunista. Después de 4 años, los jueces llegan a la conclusión de que bien la ideología del Congreso Nacional Africano es cambiar el sistema de gobierno, eso queda aprobado en el juicio, quieren cambiar el sistema, porque ellos lo admiten. Nosotros queremos cambiar el sistema de gobierno, pero de una forma democrática, sin una forma violenta. Después de 4 años de juicio, Nelson Mandela y otros 10 acusados son declarados inocentes. Claro, esto es algo increíble, que un juez haya decidido que son inocentes después de 4 años. ¿Cómo se toma esto el gobierno sudafricano? Pues se lo toma muy mal. Nada más acabar ese juicio, Nelson Mandela tiene que huir, pues sabía que si no, entre tanto, primero habíamos dejado anteriormente cuando le querían casar con otra muchacha, el rey tal, no lo hace. Unos años después él se casa con una amiga de un correligionario dentro del partido. Están casados como 10 años, pero ella no puede aguantar ese ritmo de vida que la propone Nelson Mandela, o sea, semiclandestinidad. Entonces se divorcia con 2 hijos. Un año después, Nelson Mandela se queda prendado de Winnie por su belleza. Esta mujer es una activista y, como luego verás, pues es una mujer que tiene una importancia vital en su vida. Él se casa con Winnie, estamos hablando de los años ya principios del 60, justo cuando él sale libre de ese juicio, se despide de ella porque se tiene que ir a la clandestinidad.
Él está como 2 años fuera, entre Ghana, Yemen, aprendiendo a manejar las armas, a manejar armamento para empezar operaciones de boicoteo. El gobierno de Sudáfrica pues tiene informantes por todas partes, espías, y justo cuando está volviendo a Sudáfrica pues es arrestado. Estamos hablando del año 63. Es arrestado y sentenciado, iba a ser sentenciado a pena de muerte por traición al Estado, pero la presión internacional hace, porque ya Mandela ya era un personaje a nivel internacional, acuérdate que se hicieron canciones sobre él, ese Free Mandela, Liberata Mandela, pues ya luego más adelante estaba en todas partes, pero en ese momento era un poco cuando empezaba a, digamos, a elaborarse su leyenda. Él es sentenciado en vez de a pena de muerte a prisión perpetua y se le traslada a lo que se llamaba la isla de Robben Island, que estaba cerca, como a 7-8 millas de Johannesburgo, y era una isla, era como el Alcatraz de Sudáfrica, una isla rodeada por tiburones, o sea que nadie se podía escapar de ahí. Las condiciones pues eran lamentables, tiene que esperar 1 año para poder recibir una visita de su esposa. Mientras tanto, su esposa, pues ella sigue muy abiertamente luchando contra el gobierno sudafricano. Ella da muchos problemas al Congreso Nacional Africano porque ella es muy vocal, o sea, ella habla. O sea, aunque la arrestan varias veces, pero ella sigue y sigue y sigue y sigue. Tienen un hijo que él no llega a conocer hasta después. Uno de los momentos más tremendos de su vida, en el año 69, el hijo mayor de su primer matrimonio muere en un accidente de coche. A él, por supuesto, no le permiten ir al entierro ni recibir nada. Al principio sus verdugos, sus torturadoras, le tratan pues eso a patadas, quieren acabar con él, pero él nunca se deja intimidar por ellos. Dice, hay muchas personas que sienten que es inútil continuar hablando de la paz y no la violencia en contra de un gobierno cuya única respuesta son ataques salvajes a un pueblo indefenso y desarmado. Yo sigo viendo una oportunidad en el diálogo. Imagínate, aún en estas condiciones, que él todavía cree en el diálogo, como dice. Mucha gente en este país ha pagado un precio antes de mí y muchos otros pagarán un precio muy alto después de mí. O sea, él en ningún momento se considera un mártir, ni quieren que le consideren un mártir o un héroe. Él, como dice, ya después, pero relacionado con esto, a diferencia de algunos políticos, yo puedo admitir un error. O sea, es un hombre abierto a todo, ¿no? Y una frase que le define es: deja que tu valentía crezca con el peligro. O sea, es un hombre que desafía todo, pero lo desafía desde su propia dignidad. Él dice, no soy un optimista, pero sí soy alguien que cree mucho en la esperanza. O sea, tú imagínate 27 años en la cárcel y que te venga dentro de ella con estas frases. Estamos hablando, pues como te digo, de una persona difícil de comparar con nadie en todo el siglo XX y quizá incluso hasta en la historia de la humanidad. Y además te dice cuando está en prisión, el propósito de la libertad es crearla para otros. O sea, ni siquiera piensan que él está ahí en trabajo forzado. No, el propósito de la libertad es crearla para otros. ¿Cuántos de nuestros políticos hoy en día dirían esa frase? Propósito de la libertad es crearla para otros.
impensable. Sí, él dice, sueño con un África que esté en paz consigo misma. ¿Cuándo África ha estado en paz? ¿Cuándo? Tú miras ahora cómo está África. ¿Cuándo África está en paz? Están siempre peleándose por quizá injerencias externas, lo que quieras. Pero África siempre ha sido un continente maltratado. Él ya desde prisión te manda un mensaje como: la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Esto es por los años 70, cuando los africanos deciden cambiar la lengua en la cual se educaba a los muchachos. Querían que hablaran el africano, no el inglés. Y entonces hay una rebelión en los colegios. Los muchachos no asisten. Hay un momento en que dicen, los gobernantes dicen, es que hemos creado estas escuelas para ellos. Y el líder de los estudiantes le dice, estas escuelas son parte del sistema opresivo, no son nuestras. Entonces, pues por primera vez el gobierno de Sudáfrica decide, bueno, vamos a dejar que sigan en inglés y que no hablen afrikaner, pero ellos pensaban que si la educación se hacía en afrikaner, eventualmente pues los muchachos hablando su lengua sería más fácil pues tenerles controlados, ¿no? Porque entenderían más fácil la cultura. Y a esto Nelson Mandela responde: los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. O sea, dicen no a las condiciones, porque ya el gobierno sudafricano empieza a decirle, bueno, te dejamos en libertad, pero renuncias a la lucha armada y política. Y él dice, no, pero dice, si quieres hacer las paces con tu enemigo, debes trabajar con tu enemigo. Entonces él eventualmente se vuelve tu compañero. Pero ese proceso le lleva casi 14 años, o sea, de los primeros 13 que pasa sin que sea nada, después a los últimos 14, en que él quiere convencer al gobierno sudafricano que tienen que hacer el cambio por las buenas, si no eso va a acabar en una masacre generalizada, ¿no? Sigue en la cárcel, el gobierno pues intenta acercarse a él, entra al gobierno Botha, no sé si os acordáis de él, el Piot Botha fue un gobierno, ¿no?, antes de que llegara de Klerk, que es el que finalmente llega a un acuerdo con él. Él consigue sacar a la luz pues, algunas entrevistas, muy pocas, ¿no? Pero él dice, es el deber de los periodistas el exponer y examinar la conducta de las figuras públicas y de esa forma sacarlas a la luz. O sea, él quiere que a él se le examine, igual que a los gobernantes de Sudáfrica, pero que se saque la verdad de lo que han visto a la luz. Nada censurado o tergiversado. En medio de estas conversaciones, fuera el Congreso Nacional Africano, creen que él se está alejando mucho de los pronunciamientos o de los deseos del Congreso Nacional Africano para Sudáfrica, y él dice, vive la vida como si nadie mirase y exprésate como si todo el mundo te escuchase. Fíjate qué frasecita, ¿no? Vive la vida como si nadie te mirase y exprésate como si todo el mundo te escuchase. O sea, esa era la forma que él estaba hablando con el gobierno. Como si nadie le estuviera mirando, porque él estaba ahí aislado. Cuando empiezan estas conversaciones, como 7 u 8 años de su liberación, él es sacado de Robben Island y trasladado a otra prisión de menor seguridad, donde goza de mayores privilegios dentro de lo que cabe, ¿no?, los privilegios que puede tener un preso, y se le permite algunas visitas de Winnie. El Congreso Nacional Africano le comunica que tiene que controlar a Winnie,
que Winnie se le está yendo de las manos, pero Winnie es incontrolable. Y claro, luego a Winnie, más adelante, cuando venga toda la ruptura y todo esto que pasó, pues es una mujer del cual Nelson Mandela estaba totalmente enamorado. Estaba totalmente enamorado de ella y la admiraba el hecho de que ella hubiera aguantado 27 años siempre haciendo la causa por él. O sea, y lo que pasa que Winnie pues, se había radicalizado mucho. No era la Winnie que conoció, por eso, pero claro, 27 años después de haber sido encarcelado él, encarcelado ella, pues no sé, ¿qué puedes pensar? Ella también había evolucionado de una forma diferente. Y él te dice cuando está negociando, ¿no? Cuando te dice, los enemigos suelen ser personas desconocidas. Si les conoces a ellos, tu opinión puede cambiar radicalmente. Y es lo que empieza a pasar con él cuando empieza a reunirse con miembros del gobierno sudafricano que quieren eventualmente llegar a un acuerdo. Él empieza a entender también sus posiciones, los privilegios que ellos no quieren perder y cómo hacer compatible esta libertad que el pueblo sudafricano reclama sin a la vez provocar un éxodo o una masacre de los blancos. Para hacerte un inciso, pues la población sudafricana representaba en la época, cuando empieza toda esta movida, en los años 30, el 20% de la población sudafricana, una población pues, que entonces tenía 12 millones de habitantes, de los cuales 2 millones eran blancos y 10 millones eran negros. Hoy en día Sudáfrica tiene 56-57 millones, con una población, claro, negra muchísimo más fuerte que el 20% que representaban los blancos anteriormente. Pero los dirigentes sudafricanos pues también se daban cuenta de que la población negra cada vez crecía más y más rápido. O sea, que llegaba un momento en que ya no eran el 20%, sino que eran el 10%. Porque el crecimiento de los negros, pues la raza negra, pues era mucho más rápido que los blancos, ¿no? Cuando él está con sus captores, les dice una frase que ha quedado grabada. Dice, un hombre que le arrebata la libertad a otro es un prisionero del odio. Está encerrado tras los barrotes del prejuicio y de la estrechez mental. Cuidado, está en prisión, le están quitando 27 años de su vida y le dice que ese hombre pues, no es más que un prisionero del odio. O sea, fíjate estos condicionamientos, estas cosas, y que este hombre sea capaz de decir esta cosa. En ningún momento se desesperó. Hay una frase de él que dice, cuando él está leyendo su libro, El largo camino hacia la libertad, dice, cuando tú entras en prisión, tienes dos formas de entrar. Si entras con una actitud negativa, olvídate, te va a ir de lo peor. Pero si entras con una actitud positiva, ves que alguna vez las cosas pueden mejorar. Entonces yo decidí entrar con una labor, con una mentalidad positiva para ver qué podía hacer. Claro, él estaba con otros prisioneros del Congreso Nacional Africano, todos habían sido condenados. Entonces les chocaba esto. Claro, estaban en trabajo forzado, así que, señor, venga y que diga esto, después que tienes todas las manos llenas de sangre, o sea, a los prisioneros blancos pues les daban pantalones largos, a ellos solo les daban pantalones cortos y sandalias, a los otros les daban zapatillas, entonces pues a ellos los machacaban los mosquitos. Ante estas cosas dice, bueno, ¿cómo puedes tú decir eso? O sea, era un incomprendido para muchos de ellos, pero le respetaban. Y dice Nelson Mandela, es sabio persuadir a la gente a hacer cosas y hacerles pensar que era su propia idea. Cuidado, eso es cuando él se reúne con el gobierno, dice, es sabio
persuadirle, decir, bueno, tenemos que hacer cambios. Y al final, pues que ellos presenten eso como que han sido ellos, cuando realmente pues ha sido él el que les ha dado todas esas ideas de cómo avanzar. Entonces, ves a un hombre muy pragmático, muy inteligente, y que trata de jugar un poco el juego de todo, con el deseo final de conseguir la libertad, pero como decíamos antes, no solo para él, sino para su pueblo. Cuando hablaba con él, cuando sigue esto, ya estamos en los últimos años de su etapa en prisión, cuando él sigue negociando en prisión con las autoridades sudafricanas, les dice, todos pueden superar sus circunstancias y alcanzar el éxito si están dedicados y apasionados por lo que hacen. Aquí les viene a decir, todos estamos apasionados por llegar a un resultado final, pero tenemos que creer en él y tenemos que luchar por él. No sirve que usted me mande aquí al ministro del Interior a negociar conmigo y que luego el primer ministro diga que no. En este momento pues hay una crisis, estamos ya en el año 86, 87, hay una crisis antes, en el año 76, pues fue la famosa matanza de Soweto, donde los adolescentes y estudiantes en el barrio, Soweto es un suburbio negro de Johannesburgo, pues otra vez fueron masacrados. Yo recuerdo esa época, en el año 76, todos los periódicos del mundo, pues fotografías brutales de la masacre de Soweto, y ahí es cuando también ya los gobiernos internacionales no pueden ocultar más el hecho de lo que está pasando en Sudáfrica. Estados Unidos ya se revuelve contra eso, ya está llegando Carter al poder, entonces ya no es la mano dura de que eran comunistas. Carter dice, no, ya, y sanciones a Sudáfrica por todas partes, que están rompiendo la economía sudafricana. Entonces eso hace que el gobierno pues siga negociando con Mandela, también en mucha parte por la presión internacional. Acuérdate, como decíamos antes, el famosa camiseta esta de Free Mandela, canciones en favor de Mandela. Una de las más famosas la hizo Peter Gabriel, ¿te acuerdas? El cantante que estuvo una época en Genesis y luego hizo una de las canciones más bonitas de la época para la liberación de Mandela. Él sigue negociando, ¿no? Sigue negociando con esta gente, pero él dice, cuando esto todo se acabe, yo no quiero ser presentado de una forma en que se omitan los puntos más negros de mi vida. Como diciendo, él ha cometido muchos errores, se considera que él ha cometido muchos errores, y no quiere que se le omitan. Él no quiere que le hagan un héroe, sino que sea un poco parte de su vida también, sus lados oscuros. O sea, él no se presenta ni como un discípulo, ni como un redentor de nadie. Él se presenta como un ser humano lleno de errores. Porque él siempre cree que los verdaderos líderes deben de sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Y él es lo que él hace. Dice, no soy un santo, a no ser que por santo entiendas a un pecador que siempre lo sigue intentando. O sea, esta es una frase que le define. Él no se considera un santo, como te digo, ni un apóstol de la verdad, ni un apóstol de nada. Él es una persona que va a seguir luchando a pesar de sus errores y va a seguir siempre intentándolo. Y es lo que nos demuestra. Al final, Pete Botha sale del gobierno y entra de Klerk. De Klerk ya, ante la presión internacional, ante los problemas generados constantemente, ya Sudáfrica estaba imparable, había muchas matanzas, pero ya era inevitable llegar a un acuerdo y el gobierno sudafricano se da cuenta de que la única persona que puede negociar por toda Sudáfrica es Nelson Mandela. Al principio no quieren,
O sea, pero se dan cuenta pues que solo les queda negociar y finalmente pues se llega a un acuerdo, primero de liberación de Mandela como de todos sus compañeros, de todos los presos políticos, y en el cual pues se va a negociar ya todo, pero lo más importante es negociar unas elecciones totalmente libres. El gobierno sudafricano accede y finalmente, como te decía, el 11 de febrero del año 1990, Nelson Mandela sale de la prisión acompañado de Winnie Mandela en unas imágenes, como te digo, que se nos quedarán en nuestra retina por el resto de nuestras vidas. Él sale, negocia, promete que a los blancos se les va a respetar totalmente, tanto sus propiedades como sus vidas. Al principio, pues parece difícil de creer, parece muy difícil de creer, pero sin embargo, al final, pues por los hechos, los actos de Nelson Mandela, pues le creen y finalmente se llega a un acuerdo, después de muchas dudas, de que habría elecciones el 27 de abril del año 94. 4 años después de la salida de la cárcel. Estas elecciones se celebran, como te digo, el 27 de abril de 1994, que cuando sumamos da un número 36, es un número 9, que nos da muy bien en el sentido de que es el fin de un régimen. Y suponen el triunfo con el 65% de los votos del Congreso Nacional Africano y la subida al poder como presidente de Sudáfrica de Nelson Mandela. Fue un momento muy difícil, porque todavía la población negra tenía muchas ganas de revancha. Él es capaz de controlarlo, no solo eso, sino que él ofrece la vicepresidencia del gobierno a de Klerk, que era el primer ministro, el Ministerio del Interior a Botha, que había sido el anterior primer ministro, y hace un gobierno progresista y progresivo, inclusivo, donde está toda la gente metida. Mete a todo el mundo, para que todo el mundo tenga parte en esta nueva Sudáfrica. En estos momentos es cuando estalla el escándalo de Winnie Mandela, su esposa, y él se divorcia de ella en el año 96, pues, con un gran dolor para él, pero ya te digo, ella era muy radical. Ella la acusaron de haber secuestrado a un joven negro y luego haberlo matado, no que ella interviniera directamente, pero es porque a este joven negro pues se le consideraba un informante de la policía. En fin, pruebas más o menos. El caso es que políticamente pues a Nelson Mandela no le queda más remedio que divorciarse de ella, a pesar de que él estaba todavía enamorado de ella y agradecido por los 27 años que ella había estado, pues quieras que no, pues tratando de cuidarle y de mantener su memoria viva. Fue uno de los momentos más duros de la vida de Mandela. Consigue, por supuesto, una nueva constitución. A los principios, pues Sudáfrica vive momentos muy violentos. Están al borde realmente de una guerra civil entre blancos y negros, pero él es capaz de controlarlo. En el año 93 él recibe el Premio Nobel de la Paz con de Klerk, justo antes de las elecciones, y él consigue, bueno, pues que poco a poco pues las aguas vuelvan a su cauce y que el apartheid, por supuesto, es totalmente abolido. El apartheid es totalmente abolido, la población negra ya tiene el poder, y como él dice, detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, venga de un hombre blanco o venga de un hombre negro. Porque ahora los racistas vais a ser vosotros. Dice, si detestamos el racismo, lo detestamos tanto para uno como para otro. Entonces ahora nosotros no podemos ser racistas. Sí, nos han hecho barbaridades por 300 años, pero no podemos caer en eso.
no podemos caer en eso, y lo consigue. O sea, ahora mismo estamos viviendo momentos de mucha tensión en Sudáfrica, como estamos viendo, pero si este hombre, pues Sudáfrica hubiera acabado en una guerra civil. ¿Quién hubiera ganado? Pues eventualmente me imagino que la población negra, pues por la cantidad, pero no sabemos la población blanca que contrataba mercenarios, lo que hubiera podido aguantar y las masacres que hubiera hecho. Él dice, nunca pienso que el tiempo que he perdido solo desarrolle un programa que ahí está. El tiempo que he perdido era el tiempo trazado para mí. O sea, él no considera que ha perdido tiempo. O sea, por esos 27 años que pasó perdido en la cárcel, no. Era el tiempo que estaba trazado para él. Imagínate, ¿quién de nosotros admitiría una situación así? Que digas que esos 27 años que has estado en la cárcel, pues que era el tiempo trazado para ti. Cuando empezaban los enfrentamientos y ya él era presidente, pues dice, cuando dejamos que nuestra luz brille, subconscientemente damos permiso a los otros para que hagan lo mismo. Y eso es lo que pasó en Sudáfrica. O sea, un odio brutal, porque oye, 300 años de esclavitud, ya, no es fácil de superar, pero si hay un hombre que tiene luz y esa luz brilla, pues hace que la gente que lo rodee pues empiece también a sacar su luz. Y dice, este hombre, después de lo que ha pasado, es capaz de hacer esto, ¿quién soy yo para oponerme? Y él así consigue aglutinar. Él daba una gran importancia al deporte. Decía que el deporte es el arma más potente para unir a la humanidad. Y llega muy famoso en el año, creo que es 96-97, cuando llega el Campeonato Mundial de Rugby, que se celebra en Sudáfrica. Y el rugby no era un deporte de la población negra, era un deporte pues, de los blancos, de los africanos, de los guaperas, de los rubitos. Y él va al juego y Sudáfrica gana el Campeonato Mundial ahí en Sudáfrica. Y cuando él sube y felicita al capitán de la selección sudafricana, él le dice, gracias por lo que has hecho por nuestro país. Y él le dice, no, presidente, gracias a usted por lo que usted ha hecho por nosotros. O sea, es un momento muy significativo y que añade pues, a este hombre pues ya la admiración de los blancos, porque ya le admiran de lo que ha sido capaz, porque ahí tienen no sé, conservan sus propiedades, conservan sus empresas, claro, con otras reglas. Ya, ahí no va a haber explotación. O sea, de esa de a un tipo porque no trabaja lo suficiente le dan de palos. No, ahí con sus sindicatos, las cosas reguladas y, en fin, los blancos con los mismos derechos que los negros y los negros con los mismos derechos que los blancos. Y es cuando él se dirige a la gente y les dice, la valentía no es la ausencia de miedo, es inspirar a los demás a ver más allá. O sea, todo el mundo va a sentir miedo. Él tenía miedo cuando estaba huido y le perseguía la policía y el ejército. Pero hay que inspirar a ver más allá. O sea, el miedo no puede cerrarnos a ver más allá. Y esto yo creo que es un mensaje auténticamente inspirador. No sé, cuando decidimos, pues porque algunos televidentes nos pidieron hablar de Nelson Mandela, yo creo que mucha gente que nos están viendo, pues no tenían ni idea de la profundidad de este personaje. Ni siquiera se le puede llamar personaje, no sé, maestro, como lo quieras llamar, iluminado, o sea, no sé, eventualmente ejemplo de vida. O sea, cuando hablamos de santos, de mártires, yo conozco, no sé, muy poca gente que yo pueda decir que admiro tanto como admiro a Nelson Mandela, ¿no? Y cuando antes hablábamos de deportes, dice, deja que tu enemigo conozca tu deporte favorito
y que aprende a acercarse a ti a través de ese deporte, y tú a él. O sea, él siempre creía en el deporte como el arma de unión de los pueblos, ¿no? Pero él siempre decía, yo soy el capitán de mi alma. Nadie puede sacarme de eso. Y no existe tal cosa como la libertad parcial. O es libertad total o no es libertad. Es lo que él trata de establecer en su nueva constitución y en la nueva Sudáfrica. Y una de las frases que él, cuando es presidente, ¿no? O sea, hace así como en medio de la broma, dice, en mi país primero se va a la cárcel y luego se es presidente, ¿no? O sea, son cosas que te digo que, no sé, que la gente debería leerse el libro El largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela, porque es un libro muy inspirador a todos los niveles, para todas las personas. Y bueno, pues no sé si tienes alguna pregunta sobre él más. Manuel, la pregunta quizá que más me inquieta en razón de todo lo que has dicho es, o sería, ¿es la ideología lo que marca la luz o la oscuridad? Porque vemos que todos estos personajes que tienen una ideología de opresión, ellos creen que están haciendo algo bien. Y mira cómo el camino que tuvo que pasar Nelson Mandela para encontrar su libertad, irónicamente fue en la cárcel. Bueno, a tu respuesta, siempre lo hemos hablado aquí, ¿no? O sea, las religiones no unen a la gente, las separan, desgraciadamente. Entonces, pues, cuando hablamos del gobierno de Sudáfrica, que se creían que estaban inspirados por Dios, ¿cómo cambias tú la mentalidad de esa gente? Si desde niños les han dicho que Dios lo quiere así. Cuando hemos hablado aquí del racismo en Estados Unidos, que basado en el Génesis 9, 20, 27, ¿verdad? Dices que está en la Biblia. Bueno, pues depende cómo interpretes tú el Génesis 9, 20, 27, versículos 20 a 27, porque yo lo he leído 1000 veces y yo no lo veo una interpretación, y sin embargo, basados en ese versículo del Génesis, aquí se ha justificado en Estados Unidos por la esclavitud por 300 años. Acuérdate, es el famoso versículo en que Noé acaba de hacer su primera cosecha de vino, hace vino, como no está acostumbrado, pues se coge una borrachera, se mete a su tienda a dormir y se cae ahí dormido con una borrachera impresionante, y está desnudo, borracho y desnudo. Entonces entra Ham, uno de los 3 hijos de Moisés. Moisés tenía 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. Entra Ham, se ríe del padre, dice, véale ahí, borracho y desnudo. Entonces Noé se levanta, se despierta al día siguiente y dice, maldito seas, Ham, Canaán, porque tú serás esclavo de tus hermanos. Y de ahí se saca en la historia y en la literatura religiosa norteamericana de todas estas iglesias y eso, pues que Canaán Ham era negro, pero la Biblia nunca lo menciona eso, y es raro. Y sí pudiera que Noé tuviera uno de los 3 hijos que fuera negro, pues tenía varias esposas, ¿verdad? Una era negra, pero la Biblia no lo menciona en ningún momento, y sin embargo pues se ha ido estudiando todo eso y se ha permitido, bueno, se ha justificado, como te digo, y no sé, y se ha tolerado. Entonces, ¿qué es luz y qué es oscuridad? Es que la luz de Cristo expresada a través de toda esta gente es luz. Yo creo que no. Y sin embargo se utiliza como algo, porque es que Cristo dijo, cuando Cristo ni siquiera dijo nada, porque eso ni era de Cristo, eso es de la época de Noé. Estamos hablando del Antiguo Testamento, que fue maldecido por Noé. ¿Y quién es Noé? También para maldecir a nadie, para la eternidad, a él y a todos sus familiares. O sea, son cosas que cuando las analizas, pues no tienen lógica, y sin embargo pues se han hecho.
y se han justificado basado que era palabra divina. O sea, entonces cuando me hablas de luz, ¿no? Pues absurdo, pero que ha servido para mantener una esclavitud por 300 años en este país, por 300 años en Sudáfrica. Entonces, pues no sé qué decirte, qué es luz y qué es oscuridad. Por eso en mi libro yo te digo que tanto luz como oscuridad pues son cosas que apenas se diferencian, ¿no? O sea, ¿qué es la luz? Bueno, ¿se termina? Sí, no, pero ¿qué es la luz? ¿Qué es la oscuridad? Pues todo depende del color con la que la miramos, ¿no? O sea, todas las personas se creen gente de luz para cualquier cosa. O sea, tú ves a los gobernantes que te hacen brutalidades y creen que las están haciendo por el pueblo. Sin embargo, Nelson Mandela sí lo hace por su pueblo, de verdad. Porque tiene una causa clara, que es acabar con el apartheid, acabar con la discriminación en Sudáfrica. Él sí tiene su idea muy clara, es pura luz. Pero los gobernantes sudafricanos, que eran voluntad de Dios, pues con mucho cristianismo y mucha historia, pues eran una gente de la mayor oscuridad que había. Y sin embargo, pues se mantuvieron en el poder, mataron a millares de personas y al final fueron perdonados. Y no les perdonó su Dios, les perdonó Nelson Mandela y el pueblo sudafricano al cual habían sometido por 300 años. Fíjate la validez del mensaje de este hombre. Este hombre, pues, hoy se le podría llamar un profeta. En cierto modo, es el profeta de la libertad y de conseguirlo sin violencia, con la violencia mínima. O sea, ¿quién puede aspirar a más? ¿Quién puede aspirar a más que una persona como él? Y sin embargo, él no aspiraba a nada. Y voy a concluir, bueno, pues con una frase de él, ¿no? Dice, la muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que considera como su deber para con su pueblo y para su país, puede decirse que ese hombre descansa en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que por lo tanto dormiré para la eternidad. Y sí, Nelson Mandela va a dormir para la eternidad porque es un ejemplo de todo lo bueno que un ser humano puede lograr. ¿Ves? A esta persona yo sí le llamaría ser humano. Para todos los demás son sapiens, puros sapiens. O sea, este sí es un ser humano. Él sí que en cierto modo tiene esa chispa divina dentro de él. Todo lo que le rodeaba, puro sapiens. O sea, y es desgraciadamente pues el problema nuestro, como hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, que somos sapiens, ¿no? Y nos creemos que somos seres humanos, pero somos puros sapiens, somos depredadores. El ser más depredador que ha existido en toda la historia de la humanidad. Nunca antes ha habido un ser como el Homo sapiens, tan depredador, que mata por el gusto de matar, tortura por el gusto de torturar, como hacían en Sudáfrica. O sea, y de ahí te sale pues una persona que para mí sí debería tener el reconocimiento de ser humano. Y ese hombre es Nelson Mandela. Muy bien, Manuel, pues impresionante escuchar la biografía de un personaje que tiene esa magnitud, de esa capacidad tan impresionante de no tener resentimiento, ¿no? Porque quizás esa es la clave a todo esto y pues ahí queda. Y bueno, pues a todos aquellos que estén interesados en indagar más, ahí está en tu libro 22, La Guerra de los Dioses. Pueden sintonizar tus redes sociales. ¿Y dónde más pueden encontrar todo esto, Manuel? Bueno, pues si quieren escuchar nuestros programas, los pueden escuchar en Spotify todas las semanas. Ahí está toda la colección de nuestros audios, de nuestros programas. Todos los libros, tanto en libro físico como en ebook o en Audible, o sea, en escuchar el libro, todo lo pueden encontrar en Amazon, en cualquier país del mundo, tanto en inglés como en español.
Muy bien, pueden entrar también a tu página, donde pueden Sí, encontrar también los oráculos de la numerología, pueden exactamente. consultarte, pueden entrar en contacto contigo, y si tienen alguna duda, bueno, pues te pueden escribir a tu email, que está aquí en la parte final del programa. De acuerdo, Jesús. Manuel, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima semana, Jesús. Gracias a ti.